Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Cardano, el cual está haciendo un patrón de continuación bajista. Analizaremos los posibles escenarios y en lo que puede derivar dicho patrón. Así que empezamos. Bien, antes de nada me gustaría comentaros dos cosas. La primera, estoy haciendo una encuesta sobre las criptomonedas que queréis que analice el día de mañana, ¿vale? Sabéis que últimamente estoy haciendo análisis de mercado generales de diferentes criptomonedas, los hago por la mañana, al mediodía, etcétera. Entonces, en mi Instagram, os lo dejo aquí en el primer comentario fijado, tenéis una encuesta para decidir qué criptomonedas queréis que analice. Por lo que os recomiendo que si tenéis intención de ver alguna criptomoneda analizada, pues vayáis y votéis. Eso por un lado. Por segundo, este fin de semana he estado subiendo varios vídeos muy interesantes. Uno de ellos es una predicción o maneras de poder analizar el fin de ciclo de Bitcoin. Os lo voy a dejar también en el primer comentario fijado, ¿vale? Le clicáis al enlace cuando acabe este vídeo, por supuesto, y luego pues ya vais a verlo, ¿vale? Así que nada, vamos a ir directamente con Cardano. Hace unos cuantos días que no analizo Cardano. Lo que voy a hacer, creo, es traer entre 2 y como muchísimo 4 análisis semanales de Cardano dedicados única y exclusivamente a Cardano, como mucho 4, no voy a hacer más de 4, dedicados única y exclusivamente, perdonad, a Cardano. Y luego en los vídeos de análisis de criptomonedas que voy haciendo de lunes a viernes o a domingo, depende del tiempo que tenga, pues también traeré un pequeño análisis de Cardano, ¿vale? Entonces, la situación actual de Cardano es muy similar a cuando la dejamos la última vez que la analizamos, ¿vale? Venimos de hacer esta low test la semana pasada, cuando entró todo el pánico, luego salió el papel, parecía que nos íbamos de nuevo a 1.50, en fin, vino una pequeña crisis en todas las criptomonedas y muchas de ellas se recuperaron, ¿no? Cardano fue de las que se recuperó. Entonces, esta semana, esto es una vela de continuación alcista. Al final es lo que es. ¿Qué pasa? Que se ha formado esta vela después de una gran formación de sobrecompra. Es decir, en Cardano, igual que en muchas otras criptomonedas, hemos subido en 42 días un 202%. Entonces, esta vela de aquí es de continuación, es decir, parece que el precio va a caer, pero al final los alcistas recuperan todo lo caído y damos un patrón de continuación. Lo que pasa es que, claro, esta pequeña vela es muy insuficiente respecto a todo el gran movimiento alcista que habíamos conseguido hasta ahora, ¿no? Entonces es normal que después de esta vela no se forme una continuación ya directamente, sino que el precio pues esté un tiempo por aquí. En el último vídeo de Cardano, podéis ir al canal y verlo, yo comenté que mi opinión es que Cardano se iba a estar entre estos precios, esta especie de rango, durante un tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por la creciente subida, por la situación actual del ciclo de Bitcoin, de las criptomonedas, y por lo que pasa después de los hard forks, ¿vale? Lógicamente no es comparable el hard fork de los smart contracts con los anteriores hard forks, pero bueno, al fin y al cabo es más o menos, entre comillas, lo mismo, una gran noticia de impacto muy relevante para, en este caso, Cardano, y pues más o menos suceden los mismos patrones, más o menos exagerados, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, por estos tres motivos, comenté ya en el anterior vídeo que creo que Cardano va a estar moviéndose entre estos números, ¿no? Entre más o menos entre el nivel de 2 y el nivel de máximos históricos de 3, aprox, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo actualmente en Cardano? Pese a tener en cuenta todo lo que hemos comentado del ciclo alcista, etcétera, etcétera, esto es un patrón de continuación. Es decir, si cogemos esto de aquí, ya veréis, cogemos esto y vamos a... no sé si lo puedo... sí, lo puedo ocultar desde aquí. Si veis esto, ¿esto qué es? A ver, un momento, perdonad, lo voy a poner más en el medio. ¿Esto qué es? Esto es muy sencillo, esto es un impulso y una continuación. Esto es un triángulo, un patrón de triángulo que es de continuación de toda la vida, ha sido así, ¿vale? Entonces, si solo viéramos esto es un patrón de continuación. ¿Qué pasa? Que sabemos que es Cardano, que sabemos que es una criptomoneda, que sabemos que viene de un hard fork, en fin, muchas historias, ¿no? Entonces, alteramos un poco nuestra perspectiva sobre lo que estamos viendo, pero esto es un patrón de continuación que os voy a decir hasta el precio objetivo de este patrón, si es que es muy sencillo. Cogemos, lo vamos a ver mejor en gráfico de 4 horas, ¿qué hay que hacer para saber el precio objetivo de un patrón de triángulo? Punto número 1, dibujar el inicio hasta el final del triángulo. Punto número 2, marcar desde la ruptura, más o menos la podemos marcar desde este punto de aquí, ¿vale? Es más,
no voy a contar toda esta volatilidad, ¿vale? Voy a contar desde el inicio del impulso hasta el final de este suelo, toda esta volatilidad de aquí, desde los 2,50 hasta los 2, no la voy a contar, y luego lo ponemos en la parte inferior. Esto es así, o sea, no me lo estoy inventando yo, esto se analiza así. Y el precio objetivo de este patrón de continuación es los 1,50. Técnicamente, o sea, analizando, o sea, siguiendo los patrones y los cánones del análisis técnico, es así, ¿vale? 1,50 precio objetivo para Cardano. ¿Qué pasa? Yo creo que no vamos a llegar a 1,50, ¿vale? Vamos a analizar el gráfico diario. Al final, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo como una gran salida de papel. Ya comentamos que este patrón de aquí es muy similar a esto de aquí, ¿vale? Como veis, el precio hace una gran subida, como en este caso de aquí, hace una situación de crisis, como en este caso de aquí, y posteriormente forma una especie de triángulo que da un movimiento alcista. Y estamos haciendo un triángulo que puede acabar dando con un movimiento alcista, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la situación actual, al final el análisis técnico no es lo que mueve el precio, sino es la situación fundamental de cada activo. Entonces, si tenemos en cuenta la situación de Cardano, sí que es cierto que estamos viendo un patrón de continuación, pero bueno, podemos ver elementos técnicos a favor. Por ejemplo, uno de ellos, el volumen. Hay poco interés en lo que está haciendo Cardano actualmente, o sea, ya sea de compra o de venta, la gente no tiene interés en lo que está haciendo Cardano y casualmente lo que está haciendo es corregir, ¿no? Pues entonces, sí, cuando hay un movimiento tan alcista de un 200%, el precio de Cardano, o sea, el volumen en Cardano sube tanto, y cuando hay un movimiento bajista de un 30% o 40%, el volumen de Cardano disminuye tanto, pues bueno, analizando esto te puedes dar cuenta que la gente con Cardano tiene interés comprador más que vendedor, ¿vale? Entonces, la media móvil de 20 sigue siendo una zona de resistencia muy importante. Vamos a ir directamente al gráfico de 4 horas. Es la media móvil de 20 diaria, es esta línea azul de aquí, ¿vale? Entonces tenemos una zona muy sólida en el nivel de los 2,32 aproximadamente, una zona de soporte muy claro, el cual hemos tocado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Nos estamos estrechando bastante, aquí lo vemos, lo podemos dibujar incluso desde aquí, o lo podemos dibujar desde esta zona más reciente, más o menos. Veis que el precio se está estrechando. Esto al final tiene que acabar rompiendo, o acaba explotando hacia arriba, o acaba explotando hacia abajo, pero dudo mucho que podamos mantener esta especie de rango tan bajo de gráfico horario o de 4 horas o de 1 hora, ¿vale? Estamos empezando a ver ya desde hace bastante tiempo divergencias MACD. A esto ni caso, ¿vale? Cuando se forma este tipo de patrones tan en rango, las divergencias MACD salen, pero no es una situación en la que les tengamos que hacer caso. Sobre todo le tendríamos que hacer caso en zonas de sobrecompra o sobreventa, como fue este punto de aquí, como era todo este punto de aquí, que hay grandes divergencias MACD, y es cuando teníamos que hacerles caso, y lógicamente cuando hicimos la serie de Cardano, pues las estuvimos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, me mantengo en lo que comenté de Cardano. Creo que nos vamos a seguir manteniendo en esta zona de aquí, en el rango que he comentado al principio. Es mi predicción de cara a las próximas semanas. Podemos tener movimientos agresivos hacia abajo, movimientos agresivos hacia arriba, pero se está viendo en el mercado una pérdida de interés en Cardano. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier pequeño movimiento es mucho más fácil manipular. ¿Por qué? Pues porque hay menos interés, hay menos participantes en el mercado, ¿vale? Hay menos gente aprovechando las caídas, aprovechando las subidas para operar en Cardano. Entonces es mucho más manipulable porque las instituciones, las ballenas, etcétera, etcétera, tienen que meter menos capital para mover el precio, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, podemos ver pequeñas dilataciones más exageradas de lo habitual, básicamente por eso, por la falta de interés. Yo creo que igualmente en Cardano hay muchas órdenes de compra ya desde el nivel de los 2,17, 2,18, y como más vayamos bajando, más órdenes de compra. Aprovecho para comentaros, las órdenes de compra, el mejor punto para ponerlas no es el nivel de 2. Todos queremos comprar Cardano en 2, porque técnicamente es un buen nivel, habrá caído bastante desde el nivel de los 3, etcétera, etcétera, pero es que el nivel de 2
es cuando las aplicaciones, los brokers, los exchanges se saturan por exceso de órdenes. Entonces, si tú pones una orden en 2, perfecto, tendrás, si se te ejecuta, tendrás un punto de entrada ideal. ¿Qué pasa? Que es muy probable que no se te ejecute porque se sature, ¿vale? Entonces, si la pones un poco más arriba, 2,06, 2,1, a ver, 2,1, ¿dónde queda? Aquí quedan 2,1. A ver, no es la zona ideal, pero tienes muchas más probabilidades de que se te ejecute, ¿vale? Entonces, lo que quiero comentar, me mantengo en la misma hipótesis de, yo creo que Cardano va a mantener esta zona de rango durante un tiempo y más adelante podremos sacar conclusiones de lo que ha hecho el hard fork, de en qué ha derivado este hard fork de los smart contracts. Ahora mismo es demasiado precipitado y luego creo que podemos ver de manera más sencilla estas dilataciones de precio hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Yo creo que serán más hacia abajo para hacer un poco entrar más miedo al personal, ¿no? Pero al final no podemos seguir estrechándonos de manera indefinida, ¿vale? Hay que romper ya hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde va a romper? A ver, técnicamente es muy complicado decirlo. Sí que es cierto que tenemos esta zona, la que he comentado antes, de 2,32 muy sólida, por lo que a la que es que fijaos que no ha habido prácticamente ni un cierre horario, o sea, ha cerrado en este punto de aquí, pero cerró y encima y enseguida se fue para arriba, perdonad, aquí no ha cerrado, aquí no ha cerrado, aquí tampoco, 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 tampoco. O sea, hay muchos niveles en los que ha contactado ya en gráfico horario y no ha sido capaz de cerrar. Por lo que un pequeño cierre yo creo que ya puede derivar en un movimiento más agresivo debido a lo que os estoy comentando, ¿vale? A la falta de volumen, al interés por manipular, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier movimiento que veamos de Cardano, yo seguiría manteniendo la visión a largo plazo. Bueno, yo es lo que voy a hacer y es lo que os recomiendo que hagáis y no me dejaría llevar por el miedo o el FOMO a corto plazo, ¿vale? Así que nada, creo que no me olvido nada más que comentar de Cardano. Esperad que lo revise. No hay nada más que comentar. Nos estamos aguantando entre la media móvil de 20 diaria, que es la zona de resistencia, ya lo he comentado, y la media móvil de 50 diaria, que es la zona de soporte. Por lo tanto, este estrechamiento se tiene que romper ya. O sea, al final, Cardano no puede seguir manteniéndose en estos puntos. Ahora sí, aún tiene mancha, o sea, aún tiene cancha, tiene desde la zona de soporte, tiene un 6,39% hasta la resistencia y un 1,46% hasta el soporte. Pero habrá un punto en que esto haga así. La media móvil de 20 cada vez se irá para abajo más agresiva, la media móvil de 50 seguirá así y el precio de Cardano al final tendrá que romper hacia arriba o hacia abajo. Pues bueno, en ese punto ya iremos analizando día a día, tendremos que estar atentos, ¿vale? Pero ya os digo, yo no me dejaría llevar por lo que pase. Fijaos el volumen, es un volumen súper bajo, de hecho es volumen de, voy a marcar una línea horizontal para ver de qué época estamos hablando de volumen. Es que este volumen de aquí, en el que estamos ahora, no lo hemos tenido en ningún momento. O sea, vamos a buscar la época en la que hemos tenido este volumen. Desde aquí no. A ver, un momento, era este volumen de aquí. Es que no lo hemos tenido en ningún momento este volumen, ¿vale? Entonces, estamos teniendo el volumen más bajo incluso desde todo este año es el volumen más bajo de Cardano, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Hay mucha pérdida de interés ahora mismo en Cardano y puede pasar cualquier cosa, pero quien ya esté en Cardano, quien ya tenga sus posiciones, mente fría, que no se deje llevar por una pequeña caída, una pequeña corrección, ya sea el mercado cripto o ya sea única y exclusivamente Cardano la que esté cayendo, porque se están dando unas circunstancias óptimas para que haya esa caída, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.